Nuevo vídeo de la materia biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, semestre 2022-02, o sea, segundo semestre del año 2022. Y estoy ahora mostrando análisis específicos de grupos específicos elegidos por mis estudiantes para aplicarle análisis de ecología numérica, elegidos también de manera voluntaria. Entonces, en este caso, me interesa traer los análisis hechos a Formicide. En este caso en concreto voy a entrar, como siempre he dicho, a la carpeta al material de apoyo dentro de la dentro del repositorio de material de apoyo de la Organización Biogeografía 2022-02. Esta es la ruta en GitHub. Recuerda entrar al directorio prácticas y dentro del directorio prácticas, ya lo expliqué en el vídeo de portal de bienvenida, pues tienes el conjunto de las asignaciones y luego en el directorio demos personalizadas o demostraciones personalizadas está la que te casi con toda seguridad te interesa a ti. Entonces, bueno, me voy a ir al script específico de análisis del grupo Formicide y me voy a ir en concreto para abrirlo desde GitHub a el Markdown. Recuerda, ya lo he dicho en el vídeo del portal de entrada, lo puedes descargar el repositorio, verlo desde R, incluso ejecutar el código, pero siempre desde el RM, desde el Markdown. En este caso, desde GitHub, yo voy a visualizar el Markdown porque esto me lo renderiza inmediatamente en HTML y así lo puedo ver tal cual tejido como queda, ¿no? Pero si lo vas a analizar desde R, puedes descargarte el repositorio completo, lo descargas, lo abres con el rproc, ya lo expliqué en el vídeo de portal de entrada de bienvenida, y ahí puedes entonces hacer tus análisis tú y editar, cambiar los parámetros específicos que se le introducen a cada función, etcétera, ¿no? Bien, esto es análisis de agrupamiento aplicado a Formicide. Perdón, concretamente, bien, vamos a una primera parte que tiene, digamos, una pequeña introducción sobre en qué consiste la práctica de producir resultados. Y esto es donde comienza realmente a ejecutarse el script de R, ¿no? Bien, bueno, pues si ejecutas el script tal cual, tendrás que ejecutarlo empezando desde aquí y luego aquí lo que hago es cargar los paquetes. Esto es común a todos los análisis, ya lo habrán notado. Si ves otros vídeos notarás también que es siempre lo mismo, ¿no? Primero cargar los paquetes, luego definir la resolución. En este caso la resolución a la que generé la matriz de comunidad de Formicide es resolución H35. Hay muchos detalles sobre esto de H3. Si quieres vuelve atrás y con esto podrás enterarte un poco mejor, ¿no? Y luego en la matriz de comunidad, la original, concretamente traída directamente desde un archivo RDS, me dice que tiene 128 filas, 128 hexágonos de resolución 5 y 268 especies, ¿no? Número de columnas. Esto está mal. De entrada, hay un problema con la base de datos de GBIF. Probablemente usa sinónimos o probablemente hay especies que fueron registradas como dominicanas pero no lo son. Porque realmente la riqueza de especies, hasta donde recuerdo, de la isla en conjunto 150 y tantas, 160. Probablemente son más, pero llegar a 268 no. Entonces, claro, aquí lo que pasa es que hay géneros, por supuesto, que es uno de los problemas de los datos de GBIF. No todos son a nivel de especies. Hay también subespecies y hay otros problemas probablemente de especies de morfos que probablemente han sido introducidos a la base de datos del GBIF como tal y no han sido posteriormente editados, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto se podría resolver usando quizá el campo accepted names o limpiando los datos, ¿no? Pero esta es la lista exhaustiva de todos los registros dentro de GBIF para Formicide. Entonces, bueno, nada, voy a seguir bajando. Y ahora, bueno, aquí está la lista completa de nombres únicos, ¿ok? Bien, esos son los nombres, perdón, de los géneros únicos. Estos son supuestamente todos los géneros únicos. Bueno, por supuesto, estos no son géneros, ¿no? Estos son morfos, probablemente, y son códigos de colección, eso está claro, ¿no? Hay algunos de estos géneros que probablemente no están aquí en República Dominicana, de lo que yo recuerdo de hormigas, o sea que, bueno, nada. Y luego, aquí aparece una tabla de cuáles son los géneros más especiosos, los géneros que más especies tienen, ¿no? Normalmente saldrá siempre Feidole por encima, que es el género
qué más especies tiene representadas en el país, Nelanderia y todo eso, ¿no? Bueno, nada, no voy a entrar en ese detalle, no quiero entrar en el detalle ahora mismo de la comunidad y todo eso, y por eso se lo dejo siempre al estudiante, ¿no? Bien, y ahora, bueno, pues el número de hexágonos en lo que aparece cada uno de estos registros, ¿no? El registro que más hexágonos aparece de resolución 5 de GBIF es Odontomacus bauri y género Camponotus, ¿no? Son los dos que más aparecen, y los que aparecen nada más en un hexágono son muchos, ¿no? Hay muchos registros, la mayor parte de ellos son especies, otras cosas no, otros son simples morfos probablemente, no sabemos exactamente lo que son, y algunos son géneros solamente y aparecen en un único hexágono. En una matriz de comunidad de presencia-ausencia estos son singletons, porque tienen solamente un registro de presencia, ¿no? Bien, bueno, eso también tomamos decisiones con respecto a eso. Bueno, y ahora te muestro que en el script tengo una función escrita para pedir a partir de cuántos hexágonos me interesa que conservar registros, ¿no? Y a partir de aquellos registros, en general van a ser la mayoría especies, la mayor parte de ellas van a ser especies que aparezcan en tres hexágonos o más. Eso hace esta función, se queda con únicamente con aquellos registros de GIF que aparecen en tres hexágonos o más, que serían a partir de aquí, y luego ya vemos que los hexágonos todos, por supuesto, van a mostrar de 3 en adelante, ¿no? O sea, van a tener, perdón, cada especie, perdón, no se ve aquí porque no la vuelvo a imprimir esta matriz, esa tabla, solamente aparecerían las especies que están desde aquí en adelante. Es decir, desde Lectomirmes neotropicus hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, todas las que aparezcan en tres hexágonos o más. Y luego también hago una impresión de una tabla en donde pregunto a la base de datos de GBIF, tal cual se encuentra en este punto ya, cuántas especies hay en cada hexágono, ¿no? De lo que queda, de lo que va quedando, ¿no? Y bueno, pues hay unos hexágonos que tienen muchas especies, hay un hexágono que tiene 62, son hexágonos de resolución 5, pero hay hexágonos que tienen una sola especie nada más, ¿no? Hexágonos con muy poca riqueza. Entonces, bueno, también aquí hago un filtro y digo, bueno, un mínimo número de especies por hexágono, ¿no? Entonces me quedo únicamente con aquellos hexágonos en donde hay tres especies o más. Tener especies que solamente aparecen en un hexágono no tiene mucho sentido en un análisis de ecología numérica. Y tener, a menos que no tenga casi nada de especies, ¿no? Y tener hexágonos con solamente una riqueza, teniendo una matriz de comunidad tan rica como la de Formicides, tener hexágonos con una sola especie, pues quizá no importa, a menos que te interese analizar las especies raras. En ese caso, pues sí te interesa conservarlas todas, pero en este caso lo que me interesa es tener una primera aproximación a este grupo, a Formicides, ¿no? Y luego fíjate, ahora me quedo con 62 hexágonos solamente. La matriz de comunidad ahora tiene solo 62 hexágonos. De la matriz original, ahora la matriz de comunidad MIFAM es solamente con 62 hexágonos y con 99 especies. Bueno, y esto está más cerca de lo que realmente podría ser la realidad, ¿no? Recuerda que siempre luego genero una tabla de nombres abreviados, en donde una parte de género, una parte de epíteto se queda dentro del nombre, y luego hay una tabla de equivalencias para poder hacer el recorrido hacia atrás, ¿no? El rastreo completo hacia atrás, ¿no? Y esa tabla es la que puedes usar para poder hacer la relación entre lo que encuentres en un gráfico con un nombre abreviado como esto y lo que puedas saber para que sepas qué especie es, ¿no? Bien, bueno, aquí hay que transformar la matriz. Ay, bueno, no lo dije. Siempre se me olvida decirlo. Voy a seleccionar ahí, pero bueno, siempre se me olvida decirlo. Al principio siempre de la sección, de la técnica en concreto que estoy usando, que en este caso es análisis de agrupamiento, siempre digo, el repo de donde saqué este script y el vídeo asociado, ¿no? Es un vídeo de mi canal. Y bueno, nada, pues la idea es que puedes ir a ver el repositorio origen y también puedes ver el canal de YouTube. En el canal de YouTube mío, en la lista de reproducción Ecología Numérica con R, puedes encontrar varios vídeos sobre análisis de agrupamiento. Te recomiendo que los veas porque eso va a complementar mucho el contenido que te estoy mostrando aquí, porque aquí voy a ir muy rápido. Solamente estoy mostrándote que el script funciona, que se pudieron obtener resultados para Formicide y punto. Ok, bueno, aquí transformo la matriz y luego explico aquí en qué consiste lo de la transformación. Un paso importante, te recomiendo que lo veas aquí en esa explicación en un vídeo de YouTube que tengo dedicado a eso nada más.
Y luego, a partir de aquí, pues la matriz ambiental, que son los datos de territorio, los datos, más bien, llamémoslo en ecología como propiamente los datos de hábitat, que los traigo aquí 136 variables que generé por medio de estadística zonal utilizando el Earth Engine de Google y que postprocesé con Python y R y que las tengo alojadas en un repositorio que, como podrás ir a verlo, está aquí. Y ahí explico en detalle en qué consiste en cada una de esas variables. Cuando veas nombres de variables, tienes que venir a este repositorio para poder rastrear en qué consiste esas variables, ¿no? A veces las vas a ver con nombres cortos y quizá no te digan nada. Entonces tienes que ir a este repo para poder entender de qué tratan esas variables. En ese repo vas a encontrar cosas más, cosas añadidas, o enlaces adicionales que puedes rastrear y seguir más adelante, ¿no? Ahora todo siempre es conectar una cosa con la otra, ¿no? Ese conjunto de código lo que hace es simplemente generar una matriz ambiental y luego confirmar que los nombres de fila de la matriz ambiental son los mismos nombres de fila que los de la matriz de comunidad. Bien, ahora viene un análisis clúster propiamente, con unos paquetes específicos para eso. Primero hay que generar una matriz de distancia y luego de la matriz de distancia los árboles. Los árboles son, como ves, un tanto densos porque hago árboles para 4 métodos y esos 4 métodos que está viendo en pantalla pues son los comunes, ¿no? Digamos que los dos a los que le podemos prestar más atención siempre son, aunque lo vas a ver en los vídeos sobre análisis de agrupamiento, son UPGMA y WARD. Yo a veces me quedo con WARD y a veces me quedo con UPGMA. Depende. UPGMA siempre va a maximizar la correlación cofenética y bueno, si te basas en ese criterio para elegir un árbol, pues sin duda vas a elegir UPGMA, ¿no? Siempre, porque está el método de elaboración del árbol basado en el método UPGMA, siempre maximiza la correlación cofenética, pero, y hay más explicación en el vídeo dedicado únicamente a los árboles y al análisis de agrupamiento, pero el método WAR a mí me gusta en muchos casos porque normalmente produce grupos más equilibrados. UPGMA tiene por costumbre producir grupos de tamaños muy diferentes. Un grupo 1 de 2 hexágonos y otro grupo de 48. Mientras que WAR los equilibra porque está basado en un método completamente diferente, está concretamente basado en el método de la ANOVA, ¿no? Bien, bueno, pues entonces a partir de aquí verás que siempre UPGMA siempre sale con la correlación cofenética más alta. No voy a entrar en el detalle porque lo puedes ver en el vídeo específico de este tema, ¿no? En la lista de reproducción, ¿no? Luego las anchuras de silueta en todos los casos con los análisis de agrupamiento para los datos de GBIF, y es algo que yo estoy aprendiendo ahora, siempre la anchura de silueta es un método que no sirve para prácticamente nada con los datos de GBIF. En primer lugar, por un hecho muy particular, los datos de GBIF son de presencia-ausencia y el hecho de que los datos, las colectas realmente en GBIF siempre están sesgadas, por supuesto, porque va a depender precisamente de allí donde las colectoras han tomado datos y no necesariamente sobre la base de un proyecto que colecta información de manera sistemática en un área en concreto, ¿no? Y además hay que recordar que son registros de presencia-ausencia. Más bien registros de presencia, ni siquiera de presencia-ausencia. Son solamente registros de presencia. Entonces, claro, el problema es que siempre va a ocurrir que GBIF va a encontrar que hay muchos grupos como muy diferentes entre sí. Es decir, grupos de hexágonos que están compuestos por muchas singularidades o por conjuntos o combinaciones de especies que son como muy propias. Entonces por eso no importa cuál sea el método que veas, cuando le hagas el método de la anchura de silueta siempre te va a recomendar 29 grupos. Eso no tiene sentido, porque a la hora de tú separar por 29 grupos, te conviertes primero en un splitter. O sea, te convierte en una persona que separa todo, ¿no? Y en segundo lugar, no vas a poder obtener patrones de ahí. Entonces, claro, lo recomendable es precisamente que utilices un método alterno, ¿no? Verás que le aplico la anchura de silueta al método UPGMA y se le aplico al método WARD. Y siempre sugiere grupos muy grandes. Normalmente para el método WARD, la anchura de silueta recomienda un número de grupos un tanto menor, ¿no? Por eso es que verás y debes explorar aquí tus resultados y mirar bien tus árboles, intentar interpretarlos, pero sobre todo
Mira bien el vídeo, mira bien por ejemplo los vídeos sobre análisis de agrupamiento y mira cómo yo lo hice para poligonacia. Como siempre digo, siempre parto de el grupo o la familia que yo mismo me autoasigne. Y bueno, yo en poligonacia, en ese script que estoy señalando con el mouse, ahí hago yo una reflexión en texto que puedes ir a leer allá. Justo debajo de Word y de UPGMA. Entonces, bueno, lo que hago a partir de aquí es tomar, hacer un remuestreo multiescalar por Bootstrap y esto lo que hace que me va a recomendar un número de grupos, primero un número de grupos diferentes y en segundo lugar grupos completamente compuestos por hexágonos completamente diferentes, ¿no? Entonces, para el método Word, aplicándole remuestreo multiescalar por Bootstrap, recomienda 3 a lo sumo, no más. Y el método Ward recomienda también 3, pero con tamaños extremadamente diferentes. O sea, que quiere decir que la heterogeneidad es enorme en estos árboles con datos de GBIF. Esto siempre va a ocurrir, no hay más remedio. Entonces no nos queda más remedio que forzar la, la generación de árboles. Para el ejercicio didáctico que estoy haciendo con ustedes, lo estoy rompiendo en 3. Pero esto no sería lo que habría que hacer. Lo normal sería intentar encontrar un número de grupos óptimo que no sea el recomendado por anchura de silueta y que tampoco sea un número tan pequeño como esta estrategia de Lomper tan estricta de 3, ¿no? Para todas las personas que están haciendo análisis de agrupamiento, siempre puse 3 para mantener siempre una constancia en los análisis, ¿no? Pero no hace muchas veces sentido tener solamente 3 grupos. Lo que no hace sentido tampoco es tener 10, porque no vas a encontrar patrones. Entonces un equilibrio sería recomendable. ¿Dónde se encuentra ese equilibrio? A mí me parece que ese equilibrio se encuentra entre 3 y 8. Y entre 3 y 8 habría que encontrar un número óptimo y ese número óptimo sería correr muchas veces el remuestreo multiescalar por Bootstrap y encontrar un remuestreo que sea el más apropiado y que recomiende además grupos claramente separados en función de unos valores de probabilidad aproximadamente insesgados, approximately unbiased, en donde de verdad yo encuentre que con un 90% de probabilidad, en este caso solamente un 81 u 87, hay realmente 3 grupos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría, poder ejecutar varias veces el remuestreo multiescalar por Bootstrap, que es normalmente mucho más eficiente y mejor para estos datos de GBIF, pero ahora para el ejercicio lo estoy rompiendo únicamente en 3 grupos y lo rompo de manera forzosa tanto el UPGMA como el Word. En el momento en el que UPGMA me recomienda un grupo compuesto solamente por 2 elementos, yo de inmediato sé que esa clasificación, esos clusters no me van a servir para mucho porque un grupo compuesto por 2 hexágonos la verdad es que no me va a permitir hacer análisis estadístico potente más adelante porque voy a tener unos grupos extremadamente desbalanceados. Un grupo compuesto por 40, por ejemplo, otro compuesto por, que lo obtengo aquí abajo justamente, ¿no? Un grupo compuesto por 53, otro grupo compuesto por 7 y otro grupo compuesto por 2 hexágonos. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? Entonces, este desbalance enorme lo que va a hacer precisamente es impedir que se hagan análisis estadísticos con mucho poder, ¿no? O sea, no va a permitirme hacer análisis estadísticos potentes. Bien, sigo. Y cortando a Ward, los árboles, los análisis de agrupamiento Ward, cortándolo en 3, pues bueno, por lo menos obtengo resultados, al menos obtengo un poco más de equilibrio en cuanto al número de hexágonos por grupo. Si te fijas aquí, pues el grupo 1 tiene 33, el grupo 2 22 y el grupo 3 tiene 7. Esto me permitiría encontrar patrones y variables que puedan tener algún efecto entre un grupo y otro, ¿no? Patrones tanto en términos de la matriz de comunidad como en términos de las variables ambientales. Así que bueno, vamos a seguir hacia adelante para ver entonces en qué consiste utilizar esos análisis de agrupamiento. Al final del todo lo que hago es guardar esos agrupamientos, tanto el UPGMA como el Word, en un archivo RDS, que es un archivo legible por R, más adelante, y si yo lo quisiera usar, pues ahí lo tengo, ¿no? Lo tengo dentro de la misma sesión, por lo tanto no lo voy a tener que volver a cargar, pero si lo quisiera usar más adelante, ahí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es
ver las variables ambientales, cómo se comportan entre esos grupos. Entonces lo que hago en esta parte es básicamente analizar. No me voy a entrar en el detalle de esto porque lo puedes ver tanto en el script fuente como en los vídeos específicos de ecología numérica. Si te vas al script fuente sobre esta aplicación hecha a Poligonacia, dentro de este mismo repositorio, ¿ok? Dentro de este mismo repositorio, si te vas allí, a ese script aplicado a Poligonacia, y luego también, si te vas a los vídeos de ecología numérica y en concreto el tercer vídeo sobre análisis de agrupamiento, te vas a dar cuenta de que realmente esto hace lo siguiente y va a encontrarle sentido a esto. Lo que hace es evaluar cómo esta variable, si esta variable tiene algún efecto entre los grupos definidos por UPGMA o los grupos definidos por Word. Yo no me acuerdo cuál de los dos agrupamientos fue que me preferí para Formicide, ahora mismo no estoy muy claro de cuál de los dos, pero lo que hace es eso, donde haya un valor de P muy por debajo de 0.01 o por debajo de 0.05, esta variable tiene efecto entre los grupos definidos por composición más arriba. Recuerda, UPGMA y WARD fueron métodos aplicados a la matriz de comunidad y definieron cómo se clasifican los hexágonos en función de la composición. Pues bien, aquí lo que yo estoy evaluando es cómo las variables ambientales varían o qué tanta homogeneidad tienen esas variables ambientales entre los hexágonos de distintos grupos. Y lo que me está diciendo esta tabla como resultado es, para un análisis ANOVA o para un análisis Kruskal-Wallis, o sea, para una prueba Kruskal-Wallis o para una prueba ANOVA, esta prueba tiene muchos requisitos y suele ser un poco complicada aplicarla porque tiene a veces 9 supuestos que hay que cumplir, y esta prueba es un poco más laxa y permite ser aplicada en contextos un poco menos más flexibles, ¿no? Porque es una prueba no paramétrica y esta ANOVA es una prueba paramétrica, ¿no? Una prueba estadística que evalúa la homogeneidad de las medias y esta prueba evalúa la homogeneidad de las medianas, ¿no? Entonces, en concreto, bueno, en la mayor parte de los casos va a haber coincidencia. Cuando no la hay, pues bueno, uno puede decir, ok, no la hay, pues entonces me quedo con la parte únicamente de una de las dos, de ANOVA o de Kruskal-Wallis, sobre todo con Kruskal-Wallis, ¿no? Miremos siempre que esté todo siempre por debajo de 0.1, por ejemplo, en concreto. Si está por debajo de 0.01, estoy más seguro de que el efecto es realmente como es. O sea, que las probabilidades realmente de que el efecto que hay no sea por azar, sino que hay una variabilidad de la media, bueno, y si es Kruskal-Wallis de la mediana, eh, entre los grupos definidos por la composición de especies, ¿no? Y bueno, en concreto la variable aguas abiertas de la ESA, que es una variable obtenida de un mapa de cobertura global, aparentemente tiene efecto. Las zonas con humedales también marcan un efecto. Esto es para otro dataset llamado Copernicus Global Land Cover. Más detalles en el repositorio de estadística zonal, de Zonal Statistics. Eh, y así. Entonces tú podrías ver cuáles son las variables que están presentando valores de P muy por debajo de 0.1 o especialmente en concreto si están por debajo de 0.05 o 0.01 es que tú puedes tener una probabilidad de que el efecto que estás obteniendo no es realmente por azar, ¿no? Son todas las variables, las 136 a las que se le calcula el valor de P. Es decir, aquí se calcularon 136 por 2, 292 pruebas estadísticas. 136 por 2, perdón, lo dije mal. 136 por 2, 272 pruebas estadísticas en esta tabla. Es decir, estas ingenuas, estas aparentemente inofensivas líneas de código, 8 líneas de código, 10 líneas de código, bueno, perdón, estas 4 líneas de código, más bien concretamente, en concreto, estas líneas, 5 líneas de código, realizan la prueba de ANOVA por una vía y la prueba de Kruskal-Wallis 200, o sea, 136 veces, 136 ANOVA, 136 pruebas de Kruskal-Wallis. ¿Ok? Bien, entonces yo elijo algunas y hago entonces, primero, bueno, hago los gráficos, los diagramas de caja. Los diagramas de caja siempre son interesantes hacerlo porque aquellas variables que te salen con efecto aquí, se supone que, perdón,
Las variables que te salen con efecto, y recuerda, todas las que están por debajo de 0. Especialmente por debajo de 0.05, 0.01, son variables que en el diagrama de caja van a mostrar ese efecto. ¿Cómo lo muestran en el diagrama de caja? Te lo dejo para que evalúes las variables. Yo elegí algunas para luego hacer análisis posteriores, pero te lo dejo para que lo veas, ¿no? Variables que muestren un patrón como este son variables que claramente tienen un efecto, porque la mediana en este caso, que es la línea del medio de la caja, lo que me está diciendo es que para el grupo 1, el grupo 1 es el de la izquierda, el del medio es el 2 y el 3 es el de la derecha. Para el grupo 1, esta variable en concreto, que es una variable de cobertura, pero que de coberturas que no salieron asociadas con nadie, pero voy a elegir una que tiene el nombre que se ve claramente. Esta, Grassland. Las zonas de herbazales de la Agencia Espacial Europea presentan patrón. Un efecto claro, ¿no? En el grupo 1 hay menos porcentajes de herbazales, en el grupo 2 hay término medio y en el grupo 3 hay un alto porcentaje de herbazales. Si tú encuentras que hay una especie que tenga preferencia por el grupo 3, ya tú sabes que esa especie probablemente con lo que se asocia no es con una cosa ficticia llamada grupo 3, sino con las características que o los atributos que caracterizan a ese grupo, el grupo 3, ¿no? Que es mucho herbazal. O el grupo 1, asociada al grupo 1, bueno, herbazal en niveles bajos, aunque hay unos outliers, como siempre suele haber, ¿no? Pero en todo caso la mediana cae por aquí. Otra variable que en el diagrama de caja tú puedes encontrar que tiene efecto muy claramente, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver esta, la isotermalidad, que es si la razón entre el rango térmico diario entre el rango térmico intraanual, ¿no? Entonces, mientras más grande es esa razón, se supone que es mayor la variabilidad de la temperatura diaria que la del anual, ¿no? Entonces, fíjate, esto normalmente va a ocurrir más en áreas continentales, ¿no? Y en áreas costeras se va a igualar mucho porque la temperatura a lo largo del año, a lo largo del día-noche, es muy homogénea en las zonas costeras. Entonces, claro, el grupo 3 es muy probable que como tiene esa isotermalidad que se llama, es un rasgo, la isotermalidad, lo que nos está diciendo es, bueno, el grupo 3 y el grupo 2 tienen una mediana muy parecida, tienen una isotermalidad baja, están probablemente muy cercanos a costa, y el grupo 1 está probablemente muy cercano a zonas continentales, que en República Dominicana continental sería más bien cerca de zonas de montaña. O esta otra, zonas de pico, y zonas de picos y cálidas. Pues grupo 1 y grupo 2 tienen un porcentaje de picos o áreas cubiertas por pico muy pequeño. Pero el grupo 3 es un grupo que está extremadamente caracterizado por esas zonas que están muy cercanas a zonas de interfluvio probablemente. Pero también el grupo 3 está caracterizado por tener hexágonos en valle, en zonas de valle. Y el grupo 1 por tener hexágonos que no están en zonas de valle. Y ahí te lo dejo para que sigas explorando. Así se leen los diagramas de caja, combinándolo con el análisis, con las pruebas estadísticas de homogeneidad de media o de mediana, o sea, homogeneidad de media, homogeneidad de mediana, que se supone que deben coincidir, ¿no? Entonces con eso, ahora tú puedes decir, ok, pues mis variables son, mis grupos están caracterizados en términos de hábitat por esos rasgos, esos atributos que estoy viendo de variables ambientales. Pues muy bien, ahora habría que caracterizar esos hábitats. Yo para poligonacia lo hago y ahí te digo, ve al repo para que veas cómo eso yo lo caracterizo allá. Yo digo, hábitat de grupo 1, bueno, es costero, es tal, compuesto caracterizado por herbazales. Te recomiendo que vayas allá para que lo veas y tú entonces también hagas lo mismo para esos tres hábitats que tienes aquí. Y entonces me voy a quedar con WARD de momento, ¿no? Porque UPGMA tiene, en el grupo 3, que es el verde, tiene muy poco, ¿no? Pero voy a mostrarte este mapa mejor con WARD. Los rojos y azules son zonas costeras, ¿ok? Son zonas, perdón, los azules son zonas costeras, ¿ok? Entonces vamos a verlo aquí. Los azules son el número 2, bien. Aquí coinciden los colores, ¿ok? Yo hice que las paletas coincidieran. Entonces los azules habíamos dicho, vamos a ver la isotermalidad, al menos para Ward, es que no me acuerdo si isotermalidad. Ah, bueno, para Ward es muy parecido, era para UPGMA que había variabilidad. Pero entonces lo vemos en el mapa de UPGMA también. Y vemos cómo la isotermalidad en el grupo que decíamos que tenía la menor isotermalidad, vamos a verlo en UPGMA, aquí arriba.
concretamente isothermality, bueno, hay que volver siempre, ese es el tema. Bueno, pero era la isotermalidad de Workling, ni siquiera la isotermalidad de Chelsea. Bueno, son diferentes uno y otro. Esta es la de Workling, no es la misma que la de Chelsea, pero bueno, nada, en todo caso, según Workling, el grupo 3 es el que menor isotermalidad tiene y este es el que mayor isotermalidad tiene, ¿no? Entonces, bueno, nada, pues ahí lo veo. Vamos a ver un UPGMA y como ves coincide aquí. Los rojos están más cerca de la zona costera y los verdes o el 3 está más cerca de las zonas continentales, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo mismo podría hacer con Ward. Este es el de Ward. Lo único que tendrías que analizar estos diagramas de caja, ¿no? De aquí en adelante. Esto es aplicado, los diagramas de caja, pero para el agrupamiento Ward. Entonces vamos a ver, voy a mirar por ejemplo algo que tenga un efecto muy claro, por ejemplo, que sea además muy indiscutible, la verdad. Por ejemplo, vamos a ver algo que sea indiscutible, indiscutible de que hay un efecto, claro. Lo puedo ver por la prueba estadística también, ¿no? Porque ahí en la prueba estadística también me lo va a decir. Así que bueno, voy a ver para Ward, que es este. En ANOVA es lo que está cerca de las aguas abiertas, ¿no? En Cruzcal Wallis es lo que está en zonas de humedales herbáceos, ¿no? Bueno, está bien, ok. Pero vamos, esas son dos variables que tienen efecto importante. Vamos a ver qué número también bajito encontramos en los de pérdida de bosque, quizás no. Bien, vamos a ver este que es pequeñito, 0.008. Esas son las variables de heterogeneidad de hábitat. Y esas variables de heterogeneidad de hábitat, una de ellas, la desviación estándar, tiene mucho efecto. Y eso lo que dice es que es un hábitat muy heterogéneo en términos de un índice llamado índice de vegetación. Entonces, bueno, eso hay efecto. Sigo buscando, a ver, isotermalidad, por ejemplo, por aquí en Word. Aparentemente no era importante, ¿no? Por eso no salió en los primeros pasos de la ANOVA, ¿no? Si ejecutas esto, lo puedes organizar. Aquí el arrange, yo puse pvalor A, pero puedes poner pvalor K también, ¿no? Y luego, bueno, la estacionalidad, por ejemplo. La estacionalidad no tiene efecto por el Kruskal-Wallis, pero por ANOVA. Vamos a ver cómo se ve eso en el diagrama de cajas, en el método Word. En los diagramas de caja, la bio 15 de estacionalidad de Workling. Vamos a ver, por ejemplo, seasonality. No me acuerdo si era la estacionalidad. Bueno, hay efectos, se nota, ¿no? En el grupo 1 es término medio, en el grupo 2 es muy baja la estacionalidad. Bueno, le di clic, le puedes hacer clic a las imágenes y se ponen grandotas y las puedes insertar. Por eso la generé con mucha resolución. Pero, bueno, la voy a seguir viendo aquí, ¿no? O sea que la estacionalidad hay efecto, porque las medianas, lo importante es que las medianas están muy separadas una de otra. Entonces, claro, es lo lógico. Los más estacionales son los más continentales, los más costeros son los menos estacionales, por eso tienen un valor de estacionalidad mucho menor. La mediana está más cerca de los números bajos. Y cuando vas al agrupamiento Ward, verás que los rojos y azules están en zonas costeras, mientras que los verdes están en las zonas más continentales posibles, ¿no? Salvo algunas excepciones, como el caso de los rojos. Pero recuérdate que los azules eran los que menos estacionalidad tenían y son los que más aparecen en zonas costeras, ¿ok? O en zonas cercanas a lacustre. Los rojos tenían estacionalidad media, que son estos, y los verdes tenían estacionalidad máxima, ¿no? Bien, ahora hay algunos azules, bueno, pues por supuesto, y algunos rojos que están en zonas interiores, ¿no? Bueno, pues nada, no todo va a ser, el patrón nunca va a ser preciso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces yo grafico también la variable en los mapas, ¿no? Para saber, y esto lo que me va a ayudar es, viéndolo cartográficamente, es para poder rellenar esto y yo tener claramente qué es hábitat, hábitat del grupo 1, hábitat del grupo 2 y hábitat del grupo 3. Tú escríbelos, comienza a escribirlo, aunque te líe al principio, y luego lo vas depurando poco a poco. Finalmente, en la parte final del análisis de agrupamiento, esto lo que te indica es, bueno, cuáles son las especies que tienen preferencia por determinado hábitat. Y si ves, calculé el índice, el coeficiente de correlación biserial puntual para los distintos grupos de UPGMA y para Ward. Más abajo está el de Ward. Entonces fíjate, para UPGMA, que es una clasificación que yo te digo no me gustó mucho porque tiene un grupo compuesto por 3 hexágonos, estas son las especies que aparentemente tienen preferencia por cada uno de estos grupos.
Odontomacus bauri, bueno, tendría, para eso imprimí aquí abajo la tabla de equivalencias. Odon baur es Odontomacus bauri, pues tiene aparentemente preferencia por el grupo uno. Y el grupo uno ya, entonces el hábitat del grupo uno ya tú lo tendrías que tener caracterizado. Si lo tienes caracterizado, entonces tú podrías decir si Odontomacus bauri, siempre claro, visto desde el punto de vista de UPGMA, si Odontomacus bauri está asociado con el grupo uno, entonces quiere decir que tiene preferencia probablemente por ese hábitat y en concreto por las características de ese hábitat. Y ese hábitat de grupo uno se caracteriza por taralán, 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 taralán. Puedes ver el ejemplo que yo hice con poligonacia, pero también en los vídeos vas a encontrar información sobre eso precisamente, ¿no? Cómo caracterizar los hábitats, ¿no? Estas tienen preferencia por el grupo 2. No se puede decir que son indicadoras porque lo que estoy usando es el coeficiente de correlación biserial puntual. Y estas tienen preferencia por el grupo 3. Eso es de acuerdo a la clasificación UPGMA. Y esto es de acuerdo a la clasificación WARD. En WARD normalmente siempre vas a tener más especies más especies con preferencia, más especies con fidelidad por esos hábitats, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que hay muchas más en la clasificación. Usando la clasificación WAR, te salen más especies que probablemente son eh, fieles, que tienen cierta preferencia por las características de ese hábitat, ¿no? Entonces tú puedes comparar uno y otro, quedarte con las especies que son de uno y otro. Lo ideal, en el escenario ideal, es que el método UPGMA coincida con el método WARD. O sea, que haya una coincidencia, al menos cuando se hacen los análisis, tanto de la variabilidad o sea, de la caracterización de hábitat, como el análisis de asociación de especies, ¿no? En este caso concreto, si vas a analizar asociaciones de especies con hábitat, te recomiendo que elijas uno de los dos métodos, UPGMA o WARD, uno de los dos, ¿no? Que no te líes con los dos porque podría entonces incluso encontrarte con información que es hasta posiblemente contradictoria, ¿no? Y ahí termina. Explora bien esos resultados, contrástalo con lo que vas a encontrar en el script de poligonacia, que es este de aquí, ¿ok? Y verifica tu resultado. En resumen, haciendo digamos una conclusión, hemos tomado una matriz de comunidad, una matriz ambiental, la he analizado desde el punto de vista de composición, luego luego generé una clasificación o unos clústeres de hexágonos en función de la composición, luego exploré cómo se caracterizan esos hexágonos en función de las variables ambientales y posteriormente busqué cuáles son las especies que presentan un cierto grado de asociación con esos eh, grupos o hábitats, ¿no? Nada más, ahí lo dejo y nos vemos en el próximo.